del 2001, que fue mi primera experiencia, digamos, con todo esto, lo de Salta. Yo anteriormente, yo soy arquitecta y siempre fui muy escéptica en mi vida, digamos, la verdad que, siempre no, cuando era chica siempre fui formada con el catolicismo, pero en los últimos años del colegio y tanto en la facultad, fueron como que yo me alejé muchísimo de la iglesia y de todo, digamos. Yo no creía en Dios, no creía en la Virgen. Yo siempre fui una persona muy exigente conmigo misma y con mi inteligencia. Siempre traté o pensaba que cuando uno más se cuestionaba, digamos, más inteligente podía ser. Y con esto no quiere decir que el cuestionarse está mal, sino que cuando uno se va de mambo de eso, digamos, a veces te perjudica. Y bueno, y esa falta de creencia que yo tenía, capaz hoy esta experiencia fue mucho más fuerte por eso, digamos, porque yo realmente no esperaba nada de esto, no creía nada en el tema de las apariciones, no creía. Imagínate que me costaba tener la fe para creer en la Iglesia Católica, más fe me faltaba para creer el tema de las apariciones. Y como yo siempre en mi carrera jugué mucho con la imaginación y todo eso, para mí todo me parecía que era muy subjetivo y para mí mi peor enemigo era mi propia mente. Por lo tanto creía que todo lo que uno quería pensar o quería sentir, si se concentraba en eso, uno lo podía hacer. Digamos, entonces todas estas cosas a mí me resbalaban. En ese escepticismo, digamos, que yo tenía en su momento, me pasó, digamos, que en mi familia se empezó a contactar mucho con lo que estaba pasando en Salta. En Salta hay una persona que se llama María Livia. Ella tiene 42 años, es una persona que está casada, tiene 3 hijos y tiene apariciones de la Virgen y tanto de Jesús desde el año 1990 hasta ahora. Desde 1990 hasta el 2000 todos sus mensajes y sus apariciones fueron totalmente privadas. En el año 1996 es el momento en que las monjas del Carmelo de San Bernardo, las monjas de clausura, se empiezan también como a tener relación con ella y a enterarse sobre todos estos mensajes. Y en el año 2000 es cuando todos estos mensajes comienzan a difundirse y a hacerse públicos. En el año 2000 uno de los mensajes, digamos, que la Virgen da es que ella quiere que se haga un santuario en 3 cerritos, que es uno de los cerros que rodea la ciudad de Salta. A partir de eso empezaron a investigar de quién eran esas tierras. Los propietarios eran mi familia. Entonces a partir de ahí nosotros empezamos como a engancharnos mucho en todo esto. Son 6 hermanos los que finalmente hicieron esta donación, es de una asociación donde hay tíos segundos, tíos terceros y empezó a haber una discusión de por qué se tenía que hacer una donación, si había gente que no era católica, entonces decía, ¿por qué yo tengo que donar algo si yo no soy católico? Y al final los 6 hermanos dijeron de entrada de que ellos donaban este lugar, que si la Virgen lo pedía, ellos lo donaban ciegamente, siempre fueron muy católicos, y después de hacer todas las investigaciones habidas para dar tanto a María Livia como a Pupa, su marido, que al principio la primera impresión de toda mi familia fue como que le desconfiaron mucho todo esto, y después empezaron a investigar y realmente no había nada atrás, nada oculto, era todo impecable, siempre tuve una vida muy, muy prolija, por así decirlo. Y realmente en ese momento los 6 hermanos Garat fueron los que se juntaron y dijeron, bueno, con lo que nosotros tenemos es suficiente, así que hacemos nosotros la donación y ustedes no tienen por qué hacer la donación. Y internamente se arregló que la asociación donaba ese lugar y que los 6 hermanos daban lo que ellos tenían y después los otros siguen teniendo hoy, digamos, su parte. Y fue en ese momento. Yo tengo una hermana, nosotros en mi familia somos 5 hermanos, si bien de los 6 tíos todos fueron muy católicos, excepto mi madre, sabemos si es por cosas en la vida, sufrimientos muy fuertes o lo que sea, que a veces te llevan o a unirte o a separarte de la religión. La verdad que nosotros estábamos bastante separados, mi madre no creía y por lo tanto nosotros tampoco, y
pero siempre estaba la base de la religión que siempre la tuvimos. Yo dentro de mi familia era la más escéptica de todas, capaz siempre fui la más como rebelde. La verdad que a mí me pasaba que yo no solo no creía en la Virgen, sino tampoco creía en Dios. Mis hermanos capaz no eran practicantes, pero ellos sí creían. Y excepto mi hermano, nosotros somos 4 mujeres y un varón, y el varón siempre fue muy prolijo con su vida, siempre fue el único católico practicante y todo demás. Y bueno, y a pesar de todo esto, se empiezan a contactar. Yo tengo mi hermana más grande, que se llama Paula Lacroce, que es la que vive en Salta, y estaba en ese momento mi madre en Salta, entonces subieron al cerro mi madre, mi hermana, María Livia y este indio. Era la primera vez cuando el camino recién se estaba abriendo, o sea, subieron con el machete. Y mi madre en realidad terminó ahí porque mi tío, que nunca fue una persona de llamar por teléfono ni nada, en ese día la llamó 3 veces a Salta diciéndole que tenía que conocer a esta persona, que tenía que subir al cerro, y mi mamá le decía, ¿qué voy a subir a un cerro? Que si yo no creo en nada, digamos, además era pleno verano, 12 del mediodía, le parecía ridículo. Y al final, bueno, insistió tanto, digo, bueno, vamos a hablar, porque la verdad que me estoy llamando 3 veces, nunca en su vida me llama para mi cumpleaños o para Navidad, y que de repente me estoy llamando 3 veces, entonces ahí terminaron subiendo al cerro. Y mi madre cuenta que, bueno, que ella justamente lo que hacía era cuestionarle absolutamente todo. Ella le cuestionaba de que si ella no tenía fe, digamos, ¿qué hacía en realidad subiendo esto? Que le costaba mucho creer, digamos, todo esto de las apariciones. Y bueno, y María en su momento le dice que ya el solo hecho de que ella esté subiendo ya significaba un hecho de fe. Y bueno, y tuvieron una experiencia muy fuerte. Y a partir de ahí a mí me impresionó porque mi hermana después viaja acá a Buenos Aires. En casa la verdad que nunca se habló de la Virgen, de Jesús, era una cosa que la verdad que no, muy indiferente a ese tema, por mi ignorancia también muy grande a ese tema. Y de repente me encontré con mi hermana, que lo único que hablaba era sobre que era increíble lo que estaba pasando en Salta, de las apariciones de la Virgen. Y a mí me impresionó porque primero nunca, mi mamá estaba bastante alejada. Mi mamá se casó, se separó, tuvo bastantes problemas muy fuertes y estaba muy alejada, y de repente que le esté hablando así y que vos le ves en la cara además una paz y una tranquilidad que a mí me impresionaba. Y yo una de las cosas que le decía cuando ella me contaba era, realmente no creo en todo esto, pero sí creo en lo que a vos te está pasando, de la paz y la tranquilidad que tenés, y realmente me impresiona que estés hablando así, ¿no? Y creo que si esto te da cosas positivas y te hace sentir bien, me parece bárbaro, digo, pero no me pidas que yo crea, digamos, todo eso porque me cuesta. Y a partir de ahí, justo también cuando tuvieron esta conversión muy grande, la conversión fue primero de mi hermana, después fue la de mi madre, o sea, yo capaz hoy cuento mi conversión, y realmente en ese momento me pasó, digamos, que mi madre empezó a hablar y empezó a contar también lo de Salta. Yo estaba impresionada, pero nunca le di mucha bolilla en su momento. Y bueno, y ahí justo en ese momento que mi hermana tuvo una conversión muy grande, le sale la anualidad de su primer matrimonio, que la venía hace 7 años, de que no salía y no salía y no salía. Bueno, en ese momento también salió eso, entonces ella decide casarse con su novio en ese momento en Salta. Ese fue como el gancho inicial en la cual toda la familia fue la excusa ideal para viajar a Salta. Y entonces ahí viajaron los tíos míos, todos los que habían sido la donación, que ni siquiera, digamos, habían ido el sábado ni nada de eso. Y ahí nos organizaron sorpresa, porque la verdad que los jóvenes no teníamos ni idea de todo esto. Organizaron una charla en la casa de María Livia y una peregrinación con toda la familia el sábado a la mañana, antes del casamiento de mi hermana. La verdad que nosotros no teníamos ni idea, en ese momento yo fui con mi novio, también es muy escéptico. Y bueno, nos encontramos en la casa de María Livia, que cuando uno tiene un sentimiento de un escepticismo muy grande y que todo pasa por la razón y que todo pasa por una lógica, lo que te pasa es que vos te transformás en un ser muy crítico. Y muchas veces ese ser crítico pasa a no escuchar y estar todo el tiempo tratando de controlar y viendo a ver cómo es esto. A mí me pareció un divague todo eso. Y cuando yo entré a la casa de ella, fue como que dije, esto es cualquiera, digamos. Mi primera sensación fue esa. Y como cuando uno también está muy como crítico de eso, nunca estás en el grupo, sino estás alejada y estás observando y viendo a ver
cómo va. Yo en ese momento la estaba probando continuamente a ella. Ahí te das cuenta también mi gran debilidad, el creer una soberbia tremenda, el creer que yo puedo analizar a alguien, digamos, con qué derecho, y bueno, a veces esa razón te lleva a eso, a una soberbia muy grande, a un orgullo muy grande, a una autosuficiencia muy grande, y te lleva a no escuchar absolutamente y creerte que todos los problemas pasan por tu solución, y si no tenés la solución es porque tu inteligencia no es lo suficientemente grande como para poder hacerlo, y uno empieza con esos mambos bastante fuertes, ¿no? Y en ese momento a mí me impresionaba porque estaba toda mi familia alrededor de ella, yo estaba en la otra punta, y toda mi familia estaba alrededor de ella, y a mí, somos una familia bastante grande, somos como 25, y a mí me impresionaba que nadie le cuestiona absolutamente nada, digamos. Yo la escuchaba a ella hablar y a todos mis tíos, y mi pensamiento en ese momento era cómo nadie le cuestiona absolutamente nada y todo el mundo la escucha como si fuese la voz de cuando en realidad también puede ser una chanta que te estoy diciendo. Yo lo hice, era bastante crítica y mala a veces, ¿no? Y en un momento ella cuenta un mensaje que había recibido de Jesús, es un mensaje del 13 de junio, el día de San Antonio, que el mensaje, la idea del mensaje, porque no me lo acuerdo puntualmente, pero la idea del mensaje era que el ser humano nunca fue consciente de las lágrimas que derramó Jesús en la cruz, y menos fue consciente de las lágrimas que derramó María en la cruz. Y que si en algún momento el ser humano es consciente de esas lágrimas, no pararía de rezar continuamente por esa razón. Y fue así cuando bueno, y decía que toda la persona que honre a esas lágrimas con 5 Padre Nuestros, 5 de Marías y 5 Glorias, él le prometía, digamos, la conversión total de su alma y la acompañar a esa persona hasta la eternidad y otras cosas, ¿no? Que en el mensaje está bien claro. A mí me acuerdo que ese mensaje me pegó fuertísimo cuando ella lo dijo, pero me pegó mal en realidad, porque yo ahí no pude más, salté de donde estaba y le hice la pregunta. Imagínate que todos mis tíos en la mayoría eran católicos, entonces no podían creer que como yo le iba a cuestionar algo a ella. Y yo le dije, mira, si te soy sincera, a mí me pasa que yo al escuchar este mensaje me suena como que es algo discriminatorio, digamos. Yo lo siento como que es algo discriminatorio, digo, porque yo tuve la posibilidad de viajar a diferentes lugares, de contactarme con culturas diferentes, con religiones diferentes, entonces me cuesta mucho entender como esta especie de receta que a veces largan de que se va a rezar, cuando yo veo también mucha incoherencia dentro de la iglesia. A veces se predica y se hacen todas las cosas que se tienen que hacer, pero a veces falta lo más importante, que es el amor. Creo que uno no puede ser católico si no ama, digamos. Uno puede cumplir con todo, pero si no hay amor en lo que está haciendo, digamos, no, para mí no, se tornan en actos mecánicos y nada más. Y me cuesta creer, digamos, si Dios es padre de todo ser humano y da amor igual a todo ser humano, entonces ¿por qué le va a dar la posibilidad al católico de tener esto? ¿Y por qué a otras religiones o otros siguen siendo sus hijos no va a dar esta posibilidad? Entonces yo más que todo en ese momento la estaba probando más a ella, digamos. Creo que más que mi duda, además que la tenía, era a ver cómo ella me contestaba eso, porque yo tenía una desconfianza tremenda a ella. Sin embargo, cuando yo le estaba haciendo esta pregunta, me pasaba, sin esperar absolutamente nada y sin creer absolutamente nada, me pasaba que yo no la podía mirar a los ojos. Automáticamente cuando ella